es un gusto tenerles otra vez, es decir, de verles otra vez. Incluso para los que nos siguen en las emisoras de radio y el canal, me han escrito muchos diciendo: ¿dónde está el pastor Piesco? ¿Qué le pasó? ¿Está enfermo? ¿Se lastimó? Que no lo hemos visto. No, me tomé unos días de descanso, de vacaciones. Disfrutamos con mi hermano y su esposa unos días juntos. Nos vemos cada tanto, cada unos años de diferencia. Y bueno, ha sido un tiempo formidable. Pero bueno, contento también de estar otra vez con ustedes. Siempre trato de sacar algunas lecciones de estos viajes, de estas cosas. Y saben que estuvimos en Cancún y estuvimos en unos cuartos que eran bárbaros, ¿no? Una vista preciosa nos concedieron ahí donde estuvimos. Y no sé si todos escucharon el problema que están teniendo con unas algas que vienen de por ahí en el mar de los Sargazos, le llaman, en las costas del Atlántico. Y se llama sargazo esta alga que está invadiendo las costas de México. Y uno puede ver estas manchas, ¿no? Estas plantas que están flotando y cómo invaden lo hermoso del lugar. Y entonces estuve mirando y estuve reflexionando un poco y diciendo: bueno, a ver, Señor, ¿me puedes enseñar algo de todo esto? La condición de la iglesia a veces se confunde. Muchos miran la situación que está encarando el pueblo cristiano en la actualidad. Y cuando vemos individuos dentro de la iglesia que no se conducen como corresponde, la tendencia es en la conciencia popular o la conciencia social de hacer responsable a toda la iglesia por las fallas de algunas personas dentro de la iglesia. Es decir que en un sentido metemos todo en la bolsa y ponemos en condiciones iguales a la organización o el cuerpo vivo de Cristo con la actitud de ciertas personas que están dentro de una congregación, no el cuerpo de Cristo. Vale la aclaración, porque no es lo mismo ser miembro del cuerpo de Cristo que ser miembro de una iglesia local. Entonces, hoy día, lamentablemente, identificamos a gente que va a la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Bueno, no es así. El cuerpo de Cristo es espiritual. La congregación local es un grupo de personas que se reúnen adentro de un edificio. Pero ahí adentro del edificio a veces encontramos gente renacida como gente que a lo mejor no es así. Y lo tenemos a través de la Escritura, de personas que, si bien eran de la iglesia, el mismo Juan nos dice que muchos salen de la iglesia, pero no son de la iglesia, no son de nosotros. Juan luchó con personal que invadía las congregaciones que él plantaba en diferentes ciudades del mundo conocido. Y eran personas que entraban sin escrúpulos para hacer daño y para tergiversar las enseñanzas bíblicas. Así que cuidado con eso. La condición de la iglesia no está dada por el individuo. La segunda cosa es que la condición de un grupo que se llama iglesia no es lo mismo que la iglesia. Hay personas que fundan un grupo local y entonces inmediatamente le ponen algún nombre, no, qué sé yo, buscan alguna frase bíblica y entonces meten en la entrada el título y ya decimos: esa es la iglesia del pastor tal o la iglesia tal o cual. Y ya asumimos que eso es una iglesia de Jesucristo. Otra vez, es un grave error. La iglesia no lo determinan los carteles, no lo determina un grupo de personas que se ponen de acuerdo en algunas enseñanzas, meten a un señor ahí adelante que predique y ya está. Eso es garantía de que esa es una iglesia. Si las personas no son regeneradas, no son de la iglesia de Cristo. Entonces esto es algo que hoy, más que nunca, tenemos que tener claro en nuestra mente. El apóstol Pablo en el capítulo 6 de Primera de Corintios nos dice en el versículo 11 estas palabras. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta iglesia a la que le escribe el apóstol Pablo es una iglesia tremendamente problemática, la hemos estudiado. Había gravísimos errores de tipo moral, de tipo, a ver cómo lo podemos llamar, de tipo popular. Había personas que estimaban que valía la pena seguir al apóstol Pablo, pero no considerar a otras personas. Algunos se largaron atrás de un tal Apolos. Por lo que sabemos, no hay mucha información acerca de este hombre, pero parece que era muy elocuente, tenía mucha facilidad de expresión, y la gente le encantaba la forma de hablar de este hermano. Y entonces allá iban detrás de Apolos. Y estaba el apóstol Pedro también, que era un hombre de peso en aquel entonces. Imagínense que fue uno de los discípulos que empezó de temprano a tratar con el Señor y el Señor con él. Y algunos decían, bueno, esto es la tradición, esto es el contacto directo con la persona de Jesús. Así que decían, nosotros nos quedamos con Pedro. Y en fin, esto generó una grieta tremenda en la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? Había personas que asumieron partidismos que, en lugar de mantener el cuerpo de Cristo unido, lo que trajo fueron diferencias, y en el peor de los casos, esos fanatismos llevaron a soberbias y actitudes de orgullo y cosas que no deben suceder en la iglesia cristiana. Problemas morales también. Había un gravísimo problema en cuanto a la administración de los dones espirituales. Hoy yo pienso que la iglesia haría muy bien en sentarse a estudiar, a lo menos la primera, todas hay que estudiar, todas las cartas, no de Pablo, pero la primera carta de Corintios, a la realidad que estamos sufriendo hoy, y digo sufriendo porque realmente la iglesia está sufriendo la invasión de enseñanzas incorrectas en cuanto al uso y abuso de los dones espirituales. Y eso no es algo nuevo, ya lo encontramos en la iglesia primitiva. Así que estamos frente a una iglesia con muchos problemas. Si ustedes, sin embargo, a pesar de que era una iglesia con tantos problemas, lo que me llama la atención es cómo el apóstol Pablo hace ciertas distinciones. Primero, una cosa es la iglesia y otra cosa son los individuos. Y otra es individuos que pertenecen a la iglesia y no simplemente a una institución. En el capítulo 1, ya vuelvo otra vez a ese pasaje ahí en el capítulo 6, pero miren la forma en que el apóstol Pablo introduce la carta, que vale la pena que lo miremos rápidamente. En primer lugar, dice que Pablo es apóstol. Hoy hay muchos que dicen somos los apóstoles de Cristo. Bueno, pero la diferencia entre el apostolado actual y el apostolado de Pablo es que este fue por voluntad de Dios. Dice allí que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo, no fue un hombre que un día se acostó a dormir, se congregaba en algún lugar, le gustó la idea de presidir en una iglesia, un hombre estudiado, y entonces se le subió a la cabeza la idea de que, bueno, yo estudié, sé teología, me parece que soy apto para pastorear o plantar iglesias. De ahora en adelante voy a cambiar el oficio de fabricante de tiendas y me voy a dedicar a ser pastor o misionero o algún tipo de cosa. En este caso, apóstol, nada más ni nada menos. No, el apóstol Pablo dice, si soy apóstol por la voluntad de Dios. Dios apuntó al apóstol Pablo. No lo apuntó la iglesia, no lo apuntó una institución. De más está decir que no se apuntó a sí mismo como apóstoles. Por eso es que yo denuncio hasta el cansancio, ¿no es cierto?, esta pretendida corriente de hombres y mujeres ahora que de un día para el otro deciden llamarse a sí mismos apóstoles. Se levantan de dentro de la congregación sin ningún tipo de confirmación ni nada, y entonces se hacen apóstoles de un día para el otro. Eso no es seguir la voluntad de Dios. Eso es tema para otra ocasión, es mucho para hablar sobre esto. Pero entonces noten que dice en el verso 2 que el apóstol escribe a la iglesia, y tomen nota, no dice del pastor Piesco, o póngale el nombre que usted quiera.
Dice, ¿la iglesia de quién? De Dios. La iglesia de Dios. No es la iglesia de una institución, no es la iglesia de alguna denominación. La iglesia le pertenece por derecho propio a Dios. Es de Dios, la fundó Dios, la levantó Dios y la sostiene Dios. Dice la iglesia de Dios que está en un lugar localizado, dice en Corinto. Y luego agrega esto que es de vital importancia, dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Ahora, ¿por qué leo este versículo? Porque quiero que observen que cuando él dice iglesia de Dios, la describe. ¿Qué es la iglesia de Dios? ¿Cómo está formada la iglesia de Dios? No es un grupo de personas que se congregan en un edificio. La iglesia de Dios dice, en primer lugar, que la que está en Corinto, en este caso, vuelvo a repetir, es un lugar específico, dice la iglesia de Dios es de gente santificada. No es cualquier persona. Dice a los santificados en Cristo. Esos son la iglesia de Dios. En Corinto, no la iglesia de Corinto, no, la iglesia de Dios en un lugar específico en la ciudad de Corinto. Y entonces lo que formaba la iglesia no era el número de personas, sino la calidad de la persona, el carácter de esa persona, la identidad de esa persona. Vuelvo a repetir, el hecho de que veamos un montón de personas adentro de una iglesia no hace la iglesia. Es la naturaleza del individuo que está dentro de la iglesia. Usted puede tener una iglesia de 2.000 personas, pero si no fueron santificados, usted tiene un club social. Cantan, comen juntos, toman café, se invitan unos a otros, pero no es la iglesia de Dios. Puede ser la iglesia de un pastor, puede ser la iglesia de una denominación, pero no la iglesia de Dios. Pablo la tiene clara. Pablo, cuando escribe, dice, vuelvo a repetir, había toda clase de gente adentro de Corinto, pero él va a apuntar a los que son la iglesia de Dios en la ciudad de Corinto, y son personas santificadas. Dice a los santificados. La segunda cosa es que se trata de hombres y mujeres llamados. Noten que no termina ahí, dice santificados en Cristo Jesús, llamados. El cristiano, cuando es salvo por Dios, otra vez lo veíamos en la escuela dominical, apunta a un propósito. Y Dios, otra vez es el tema del apóstol Pablo, si se quiere, en Efesios capítulo 1, que dice que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. No para que seamos como el resto de la sociedad. Entonces Pablo acá está aclarando una iglesia problemática, ciertamente, pero está diciendo que estas personas han sido llamadas, no que ellos llaman a Dios, sino que fueron llamados por Dios y santificados o apartados. Así que, por un lado tenemos entonces personas llamadas, por el otro, santificadas, por el otro lado tenemos personas llamadas. Y luego va a ser esto extensivo, ya va a desbordar de la iglesia local de Corinto cuando dice al final a los llamados con todos los que en cualquier lugar, dice, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que no podía decir Corinto, nosotros somos la iglesia, los de afuera no. Los que no hacen lo que nosotros hacemos no son iglesia. ¿Saben cuántas veces he escuchado que si nosotros no pertenecemos a cierta denominación o si no vamos a cierta iglesia local, no somos de la iglesia o no somos de Cristo o no somos salvos? A mí me han dicho de que yo no soy salvo porque no manejo ciertos dones. Es increíble, ¿eh? Personas que, porque pertenecen a cierto grupo, a cierta élite de personas, ¿no?, de cierto gremio, que no pertenecen al cuerpo de Cristo. Pero bueno, a ver, esa es la opinión de la gente, pero lo que me está diciendo el apóstol Pablo, otra vez lo saco esto por conclusión, por lo que escribe a estos hermanos, de que la iglesia de Dios no es solamente la de Corinto, la gente que está en Corinto, que han sido llamados y santificados, sino cualquier persona en cualquier lugar que invoque el nombre de Cristo Jesús. Claro, esto nos da una perspectiva un poco distinta, ¿no?, a cómo la gente piensa
acerca de una iglesia local. A ellos les dice entonces, verso 3, gracia y paz a vosotros. No a todos los que van, sino a los que han sido santificados y llamados, que son la iglesia de Dios. A ellos, gracia y paz. ¿Por qué? Bueno, porque la persona que no ha arreglado las cosas con Dios no está en paz. Por causa de su pecado está enemistado con Dios. Si está enemistado con Dios, no tiene comunión con Dios. Y si no tiene comunión con Dios, usted no pertenece a la iglesia de Dios. Pertenece a una iglesia local, es decir, a un grupo de personas que se reúnen. Pero usted no pertenece a la iglesia, ese organismo vivo que Dios ha fundado en Cristo Jesús. Por eso digo que hay que hacer una distinción entre lo que es un grupo local y lo que es la iglesia de Dios. Porque usualmente hoy vemos a una persona que anda en una forma, qué sé yo, desfachatada, y decimos, bueno, eso es la iglesia de Cristo. No, eso no es la iglesia de Cristo. Eso es una persona que a lo mejor va a la iglesia, pero no es de Cristo, que es muy diferente. Y eso es lo que Pablo trata de establecer desde el arranque de esta carta a una iglesia problemática o una congregación problemática como la de Corinto. Ahora sí, cuando vamos al capítulo 6, eso es a modo contextual, ¿no? Para ver cómo piensa Pablo. Y resulta que ahí Pablo va a abordar, este hombre aborda una serie de problemas, pero en el capítulo 6 lo que hace es encarar una serie de problemas entre los hermanos de esa supuesta iglesia en Corinto que, qué sé yo, qué tenían, pero se mataban a la corte los unos a los otros. Es decir, iban delante de un juez pagano, dos hermanos, y ahí vaciaban todas las broncas que tenían. Y un juez que nada tiene que ver con Dios y con las cosas del cielo dictaba sentencias a favor de uno y en prejuicio del otro. Y entonces el apóstol Pablo, claro, esto se hizo un asunto crónico en la iglesia de Corinto. Los hermanos, en lugar de tratar de resolver sus diferencias unos con otros, no, iban a los paganos para enseñarles cómo vivir como cristianos. Y Pablo, claro, cuando se entera de esta situación dice, no, acá hay que parar y orientar a la gente. Y es por eso que dice, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, osa de ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Es decir, no pueden arreglar las cosas entre ustedes los que son de la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo va a desarrollar, esto después léanlo en casa, pero va desarrollando este asunto hasta llegar al versículo 11, diciendo, ustedes, por ejemplo, verso 9, dice, verso 8 dice, vosotros cometéis el agravio, defraudáis. Y entonces hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si vamos a un juez que no es creyente, ¿nos puede ayudar en cuestiones espirituales? No. Dice, nosotros vamos dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios. Y miren cómo ahora ataca la sociedad, el carácter moral de la sociedad. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Qué tal, Ni los que se echan con varones. Más claro, échele agua. Yo creo que está hablando muy claro a dónde apunta Pablo. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo pasa una pincelada al carácter de la sociedad en Corinto, una ciudad que era un desastre, socialmente hablando y políticamente también. Pablo dice, pero ustedes ya no pertenecen a ese gremio. Y les dice, miren que toda esta gente que no ha sido santificada y no ha sido llamada, no pueden heredar el reino de Dios, no tienen entrada. Por más que la persona diga, a mí me gustaría estar en el cielo, dice, no, está garantizado, no tiene entrada al reino de Dios. Y entonces en el verso 11 es donde encajan la frase que leí. Dice, y esto, es decir, esa lista de cosas, dice, erais algunos. Y quiero que observes el tiempo verbal que está utilizando. No dice son. No se puede, si yo pertenezco al cuerpo de Dios, si he sido santificado, si he sido llamado, bajo ningún punto de vista debo y puedo practicar estas cosas. Vivir en estas cosas. La persona que vive en esas condiciones nunca fue miembro del cuerpo de Cristo. Puede ser que vaya a la iglesia, pero no es un miembro
de la verdadera iglesia, esa institución celestial, ese cuerpo vivo que llamamos la esposa del Cordero. Dice, ustedes eran eso en otro tiempo, pero ahora nos habla de cuál es nuestra condición actual. Dice que nosotros estamos lavados, hemos sido lavados. No que estamos siendo lavados. Otra vez, esto es teología, hay muchos que insisten en la idea de que Dios todavía no se está lavando, pero ese no es el lenguaje de Pablo. Dice, ya fuimos lavados en el sacrificio de Cristo. Esto un poco relacionado a lo que hablábamos en la escuela dominical. A través de la sangre de Cristo se nos han limpiado nuestros pecados. Dice allí, mas ya habéis sido lavados. No solamente habla de nuestra condición, pero también nos habla de nuestra posición. Hemos sido santificados. Tenemos una posición distinta ahora en relación a los demás. Santificar quiere decir consagrar algo a Dios, separar a algo para Dios. Eso es lo que significa la palabra santificar, es dedicar algo a Dios. Cuando se santificaban las ofrendas en el Antiguo Testamento, era justamente la consagración de eso para Dios. Y lo que se santificaba a Dios no podía ser reclamado de nuevo. Ya pertenece a Dios. Ahora nosotros no nos santificamos, sino que Dios nos santificó a nosotros. Nos apartó, nos consagró a Él. Somos propiedad de Él por derecho propio. Nos compró con la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos manifestar una conducta acorde a esa realidad. Si yo manifiesto otra conducta es porque nunca fuimos apartados por Dios mediante el sacrificio de Cristo. Número 1, nuestra condición. Número 2, nuestra posición. Número 3, nuestro estado. Fuimos justificados. En cuanto a nuestra condición de pecado delante de Dios, es decir, lo que tiene que ver con la culpa, Dios ahora nos declara, siendo injustos, culpables, ahora nos declara justos en los méritos de su Hijo Jesucristo. Dice, ya habéis sido justificados, y mira lo que dice después, dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que toda la obra está efectuada por Dios a través de Jesucristo y el ministerio directo del Espíritu Santo. Noten ustedes que, otra vez, dice, erais esto. Eso quiere decir que un verdadero hijo de Dios ya no es eso. Por lo tanto, si vemos una persona que dentro de la iglesia se conduce en esos términos, no podemos decir esa es la iglesia. No, ese es un hombre que va a una iglesia local, pero no es miembro de la iglesia de Cristo. Por eso digo que una cosa es hablar de la iglesia de Cristo y otra cosa es hablar de un grupo de personas que dicen ser iglesias. Para cerrar todo con un ejemplo, cuando estaba parado en la ventana del hotel, y esto va a cerrar a donde quiero apuntar con esto que estoy diciendo, estábamos en las costas de Cancún, y yo no sé si algunos de ustedes visitaron esas playas, pero tiene un color el agua turquesa que es mesmeriza ver eso. Entre el ruido y el aire y el agua es ese color hermoso, es extraordinario. Y algo que nos llamó la atención con mi hermano fue que cuando entrábamos teníamos el agua hasta acá arriba, en el océano, y podíamos vernos los pies. Y eso es algo que no es común. Usted se mete en el lago Ontario y por ahí se mete hasta acá. Sí se mete porque es un frío bárbaro. Pero sí, se ven los pies, pero entra un poco más y ya no se ve nada. Amén de que sale corriendo, ¿no? Pero no se ve los pies. Si se va a un río, si se mete hasta los tobillos, no sé si ve los dedos del pie. Allá en mi país se meten en el famoso Río de la Plata y mete la uña y la perdió. No se ve nada. Un agua sucia, arenosa. Pero entonces yo miraba toda esa agua transparente
Y sin embargo, de repente era invadida por estas algas con un olor fétido. Se pudre esa alga y ese paisaje hermoso comienza a ser opacado. Pero noté algo, y es que el agua transparente, el agua no cambia. El agua sigue siendo la misma agua, transparente, limpia. El único problema con esa agua es que ahora fue invadida por algo que es foráneo, que sí le da ese aspecto sucio, incómodo, tiene que estar gambeteando, ¿no? Esas algas que se le pegan a la piel y qué sé yo, pero no pertenece a eso. El hecho de que el sargazo le llaman, ¿no es cierto?, estas algas, o macroalgas creo que le llaman, esté flotando ahí, no cambia la naturaleza del agua. El agua sigue siendo lo que es. Esto a mí me dejó pensando, porque digo, eso sucede con la iglesia. Dios lavó la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia transparente a los ojos de Dios. El problema es que a veces es invadida por sargazos. Es decir, personas que no pertenecen ahí. Están ahí, aparecen repentinamente, están flotando, uno las puede ver, que van de aquí para allá. Podemos sentir, ver el aroma fétido de sus pecados, de su inmoralidad, de su vida errada, equivocada. Están metidos con nosotros, en medio de nosotros. Pero los verdaderos cristianos ya han sido lavados, no están siendo lavados, ya han sido tratados por Dios. Lo que Dios ve de toda esa gente, ve eso que veía yo, un pueblo cristalino, un pueblo lavado. La gente de afuera no, la gente lo que ve es sargazos por todos lados. Se hacen tan ciegos, se enfocan solamente en lo roñoso, en la gente que anda mal, que pierden de vista lo que es la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Y saben una cosa, la iglesia de Cristo es una iglesia transparente a los ojos de Dios porque la lavó con la sangre de su precioso Hijo Jesucristo. Pero lamentablemente, a veces es invadida por sargazos. Tenemos que dejar que Dios se encargue de limpiar eso. Nosotros lo que tenemos que cuidar es de seguir siendo lo que Dios hizo de nosotros. Gente transparente, gente limpia, gente moralmente recta, que seamos consecuentes, para que entonces podamos mostrarle a los demás afuera que aunque dicen que toda la iglesia es un mar de pecadores, nosotros podamos decir nosotros, míreme, yo no soy así, Dios me lavó, míreme a mí, yo no hago lo que hacen aquellas personas. Y entonces demostrar que verdaderamente somos del pueblo de Dios, como hacía Pablo, de marcar quiénes en Corinto eran los verdaderos creyentes de la iglesia, los santificados, los llamados en Cristo Jesús. No todos, sino esos que Dios había escogido y a través de los cuales había hecho la obra o estaba haciendo la obra en esa ciudad. ¿Tienes una vida transparente o eres sargazo? Cristo puede lavar tu alma. Cristo puede lavar tus pecados. Y muéstrate como un hijo de Dios, limpio, transparente, cristalino, para que entonces la gente pueda honrar al Dios que efectúa esa limpieza. Y no prestamos tanta atención a esas algas que andan por adentro de la iglesia y que a veces amenazan con mancharla. Otra vez, desde esa ventana podíamos ver todo ese manto de cosas marrones y verdes, pero cuando entrábamos al mar decíamos, esto no es el mar, esto es lo que flota arriba. Pero el agua era el agua limpia, agua transparente. Seamos una iglesia transparente que le lleve gloria a nuestro Dios. Y si no has conocido a Cristo todavía, si tu vida no ha sido lavada o limpiada en los méritos de Cristo Jesús, bueno, lo que tenemos que hacer es aceptar por fe esa obra que Dios hizo a favor nuestro, de tal manera que ahora Dios nos incluya a ese pueblo transparente que es su verdadera iglesia. No un grupo local, sino la iglesia de Jesucristo, que un día será levantada y estaremos para siempre en su presencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la obra que haces en tus hijos, en tus elegidos, en la gente que confía se acerca a los pies de esa bendita cruz.
donde tú derramaste tu vida, Señor, para darnos salvación y vida eterna. Algunos ya partieron a tu presencia y gozan de cosas inefables. Nosotros seguimos sus pasos. Algún día nos tocará a nosotros partir y estaremos con ellos. Y ahí veremos completamente, en forma terminada, la obra que comenzaste en tu presencia, alabando y bendiciendo tu nombre. Tú, Señor, has lavado a tus hijos, los has limpiado. Tu iglesia es una iglesia transparente, cristalina. Cierto que a veces es manchada por las acciones de personas que, en algunos casos sin escrúpulos, mancillan tu nombre. Pero nosotros sabemos que aquellos que son tuyos, que han sido redimidos, han sido lavados en la sangre de Cristo Jesús. Ayúdanos a andar dignamente, porque esa es nuestra vocación. Te lo pedimos, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.